Crece la violencia y aumentan casos de femicidios en el país. Prohibido hacer filas para poner combustible en el estado Lara. Se necesitan $15 para comprar 8 productos alimenticios a la semana. Les contamos. Saludos amigos, esto es Noticias Impacto Venezuela. Hoy es martes 18 de agosto del año 2020. Comenzamos. Los femicidios siguen en aumento en Venezuela. El caso más reciente es del de una mujer que fue asesinada en Caracas de más de 30 tiros por delincuentes de la parroquia La Vega. El reporte a esta hora lo trae Joan Camargo. Por una supuesta venganza, delincuentes de la parroquia La Vega en Caracas asesinaron de 30 tiros a una mujer a las afueras de su casa. Según el relato de sus familiares, Mariana Lilibet González, de 29 años, se encontraba durmiendo en su vivienda la madrugada del viernes cuando un grupo de pistoleros ingresaron de forma violenta. La víctima fue golpeada y maltratada verbalmente frente a sus allegados. Luego, uno de los delincuentes la agarró por el cabello y la sacó a la fuerza del inmueble. Luego de varios minutos de interrogarla, le dispararon hasta matarla y huyeron del sitio. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas acudieron al sitio del suceso y realizaron el levantamiento del cadáver. La víctima trabajaba como vendedora de verduras junto a su familia. Deja 3 hijos en estado de orfandad. Gracias, Joan. Nos vamos al estado Lara y es que la gobernación de esa entidad prohibió las filas por combustible. Los detalles de esta información las tiene nuestro compañero Ramón Vélez. Ramón, te escuchamos. Así es, muchísimas gracias Carla por el contacto. Nosotros desde acá, desde el estado Lara, en el occidente venezolano, reportamos que el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral en este estado, el general de división Enrique Arocha, ordenó que quedaban prohibidas las pernoctas para lo que era el abastecimiento de gasolina en horas nocturnas. Para ello han dispuesto de un operativo en el que han participado todos los organismos de seguridad. Hay un cierto malestar en la población que manifestaban que llevaban hasta 10 y hasta 12 días a la espera del combustible. En muchas de las estaciones en donde hubo desalojos, habían ciudadanos que manifestaban que esperaban pagar el combustible en divisas. Ellos pidieron sinceración al personal de Nicolás Maduro en que explicara a la población exactamente cuál era el problema que estaba enfrentando el país en cuanto al tema del abastecimiento de gasolina. Pidieron, como te comentaba Carla, sinceridad en cuanto a este tema, puesto que eran muchos días los perdidos que tenían estos usuarios en las estaciones de servicio. Muchos de ellos laboraban en sectores priorizados, precisamente distribuyendo alimentos, y otros distribuyendo medicamentos que se encontraban en estas filas en donde fueron desalojados la tarde de este domingo. Es la información que yo puedo aportar a esta hora de cómo está el estado Lara en este momento, y con esto devuelvo el contacto con usted a Bogotá. Gracias, Ramón. Seguimos. Los salarios de hambre en Venezuela asfixian cada vez más a los ciudadanos, al punto que las cifras de desnutrición y pobreza son cada vez más alarmantes. Para comprar tan siquiera 8 productos de la canasta alimentaria se necesitan ganar al menos $15 a la semana. El reporte lo trae a esta hora Mildred Manrique. Sí, Carla, gracias por el contacto. La crisis económica está impactando cada vez más el bolsillo de los venezolanos. El sueldo mínimo está alrededor de 1.35 y $2 al mes. Así como lo oyen, y lo peor de todo es que el régimen de Nicolás Maduro aniquiló la capacidad de compra, sobre todo con los alimentos, algo tan esencial para la vida. Así lo denunciaron varios diputados de la Asamblea Nacional a través de una campaña denominada Maduro es hambre. Esto lo hicieron a través de las redes sociales, en la cual a través de unas gráficas explicaban que solamente para adquirir 8 productos de la canasta alimentaria se necesitaría ganar al menos $14.8 a la semana. Escuchemos palabras del diputado Carlos Michel Angeli. Hoy, conjuntamente con el profesor José Guerra, hablamos sobre la canasta alimentaria en todo el país, 24 estados, incluyendo Caracas, y logramos llevar este mensaje a la comunidad internacional
que entienda que el pueblo de Venezuela se está muriendo de hambre, que no tienen con qué comer, que una canasta alimentaria en la ciudad capital, que es la más cara, cuesta $18, en el caso del estado Anzoátegui cuesta $14, que esta canasta alimentaria semanal con ese precio de $18 lo compone 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo, 1 kilo de harina de maíz, 1 kilo de arroz, 1 kilo de pasta, 1 kilo de queso blanco, 1 litro de aceite y un cartón de huevos que tiene 30 huevos. Esto semanal cuesta entre $14 y $18. Cuando sacamos el promedio, estamos hablando de una canasta alimentaria de $15 en el país. ¿Cuánto debería ganar un venezolano o un ciudadano para poder comprar una canasta alimentaria? Si estamos hablando que son un promedio de $15, dependiendo del estado, semanal, estamos hablando de $60 mínimo. ¿Cuál es el salario mínimo? El salario mínimo es de $1.33. Este es el salario mínimo, esto es lo que ganan nuestros pensionados, esto es lo que ganan nuestros abuelos, que no le alcanza ni siquiera para 1 kilo de queso, para 1 kilo de carne, mucho menos para un cartón de huevo. Para la oposición, la desnutrición y el hambre son políticas del régimen de Maduro, que ha destruido el aparato productivo, la economía e incluso la industria petrolera, pues los venezolanos con estos sueldos que ellos califican como pírricos solo pueden comprar medio kilo de carne. Pero según la encuesta de condiciones de vida de los venezolanos en COVID, la pobreza alcanza al menos 96% actualmente. Esa es la información que tenemos y con ella regresamos contigo, Carla. Adelante. Quisiera que nos enumere, porque además me encanta como con ese sarcasmo podemos explicarle al mundo también cuáles son esos logros que Jesús Cacique califica del régimen de Maduro. Los logros de la revolución, ¿cuáles son? Bueno, hiperinflación, 32 meses en hiperinflación, 28 trimestres en depresión económica con caída del Producto Interno Bruto, expropiaciones, confiscaciones, expoliaciones, burocracia para establecer una empresa en Venezuela. Según el informe del Doing Business, usted requiere en América Latina se requieren 10 días y 8 procedimientos para establecer una empresa en cada uno de los países en la región. En Venezuela se requieren 230 días y 20 procedimientos o 20 alcabalas de burocracia para establecer una unidad de negocio. Y el factor fundamental, Carla, que es la confianza. Si tú no generas confianza en los mercados, obviamente que te va a castigar fuertemente el resto del mundo, ¿no? De hecho, en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, quedamos de penúltimo. El último país es Corea del Norte y nosotros estamos en el penúltimo lugar. O sea que si tú no generas confianza en los mercados, aunado de que estamos en default, Venezuela está en default, está en cesación de pagos, ya vamos para los 3 años. Bueno, todas estas variables macroeconómicas, si no generas confianza, bueno, la confianza no se decreta, sino la confianza se genera. Entonces es muy difícil poder resolver los problemas macroeconómicos a través de decretos. En el artículo 338 de la Constitución, que es el decreto de emergencia económica, yo recuerdo en el año 2016 que la Asamblea Nacional rechazó el decreto de emergencia económica del artículo 338. La Sala Constitucional lo aprobó y tenemos desde el año 2016 el decreto de emergencia económica en vigencia, pero si tú te remites al artículo 338, establece una prórroga del decreto de emergencia económica y Venezuela lleva 27 prórrogas. ¿Qué puede usted comprar en Venezuela con un salario mínimo de $2 mensuales? No hay decreto que valga. En Venezuela, los ciudadanos continúan en las calles trabajando para llevar el sustento a sus hogares. El país ya sobrepasó los 33.000 contagios positivos de COVID-19. El reporte lo hace a esta hora Stenif Olivares. Saludos, Carla, desde Caracas. Venezuela inicia el día de hoy una nueva etapa de cuarentena radical decretada por el régimen de Nicolás Maduro para evitar la propagación de contagios del COVID-19. Ya nuestro país sobrepasa los 33.000 casos positivos y casi los 300 fallecidos por este virus. Es importante destacar que el transporte público y el metro de Caracas están funcionando con normalidad, más allá de que para el principal transporte subterráneo se esté solicitando salvoconducto y específicamente dejarán ingresar a quienes sean de sectores
priorizados. Los puntos de control han disminuido, hay que decirlo, y la afluencia de personas en las calles no cesa más allá del decreto de permanecer en sus hogares. El argumento, como siempre y como ya lo hemos reportado, es la necesidad de abastecer los hogares, sobre todo de alimentos. La mayoría de los comercios que pudimos ver abiertos en nuestro recorrido son precisamente estos, farmacias o abastos y supermercados. Carla, con esta información regreso contigo a los estudios en Bogotá. Gracias, Stenif. El Instituto de Vivienda del Estado Táchira alertó que debido a la llegada de inmigrantes por la pandemia del COVID-19, aumentó en un 60% el déficit habitacional en el estado fronterizo. Nos vamos hasta allá con nuestra compañera Marine Glot. El Instituto de Vivienda del Táchira, INTAVI, alertó que debido a la llegada de migrantes por la pandemia COVID-19, aumentó en un 60% el déficit habitacional en el estado fronterizo. INTAVI, organismo dependiente de la Gobernación de Táchira, alerta que la misión vivienda está paralizada desde hace años y la llegada de migrantes por la pandemia ha tenido un impacto en el déficit habitacional del estado limítrofe con Colombia. Bueno, nosotros anteriormente habíamos manejado un 40-50% de personas. Esto ha incrementado debido primero a la migración que han ingresado por el estado Táchira y el puente internacional Simón Bolívar y en Ureña y en San Antonio, así como también por los otros puertos, donde obviamente por las llamadas trochas han ingresado personas que deben cumplir su cuarentena en otros estados y que se quedan en estos corredores y que no vuelven a su ciudad de origen, incrementándose la población y obviamente mayor personas sin una casa digna donde puede superar un 60%. En materia de gestión, durante la cuarentena, INTAVI ha recuperado 40 espacios públicos de la capital tachirense, pese a la falta de recursos. Nosotros desde el mes de febrero no tenemos asignación presupuestaria, sin embargo, con los recursos propios y asignaciones, y así como también articulación con la empresa privada, la gobernadora del estado ha generado alianzas importantes no solamente con entes internacionales, sino también con la empresa privada, donde hemos podido abordar estos espacios importantes para, bueno, recuperar este espacio y darle una cara distinta a la ciudad de San Cristóbal. También nosotros hemos venido trabajando en la recuperación de espacios, recuperación de fachadas de vivienda. Entre tanto, Rangel alertó que unas 12.000 familias habitan zonas vulnerables en riberas del río Torbes, siendo un peligro inminente por la llegada de las lluvias. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Gracias, Marine, por tu reporte. Nos vamos al estado Carabobo. Y es que los trabajadores de Alpla de Venezuela realizaron una nueva protesta, pues aseguran que más de 50 personas, entre obreros y empleados, continúan sin ser reintegrados a sus puestos de trabajo desde el pasado mes de junio. Nos vamos hasta allá con nuestro compañero Sandino Ignacio Yaguare. Pese a las continuas denuncias realizadas en la Inspectoría del Trabajo, los afectados señalan que este ente público no responde a sus reclamos. Afirman que el sindicato y la empresa acordaron el despido masivo de más de 50 trabajadores amparados ilegalmente en el artículo 148 de la Ley del Trabajo. Nos encontramos frente a las instalaciones de la empresa, un grupo mayor a 50 trabajadores, con el objetivo de denunciar las acciones que está tomando el sindicato en conjunto con el patrono, que viene siendo supuestamente una aplicación de un 148, y en el Ministerio del Trabajo nos han dejado claro que simplemente esta es una negociación y un acta convenio firmada sindicato-empresa. Cabe destacar que esto es un despido masivo, en las cuales los órganos competentes como Inspectoría, INSACEL, no se han pronunciado en relación a todos estos atropellos. Las madres y padres perjudicados con la medida nos comentan cómo hacen para alimentar a sus hijos ahora que se encuentran desempleados. Estoy desempleada, desde el momento que me sacaron dejé de percibir mi salario y bueno, tengo que andar haciendo una y otras cosas para poder mantener a mis hijos. Bueno, he tenido que hacer dulce, inventarme hacer cosas para poder llevarle la comida a mis hijos. Esta sería al menos la sexta protesta que realizan los trabajadores en un lapso de un mes y afirman que continuarán hasta lograr ser reincorporados a sus puestos de trabajo. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, somos Impacto Venezuela.
Gracias, Andino. Nos vamos al estado Vargas, a las costas de Venezuela. Y es que los adecos en esta entidad no se rendirán tan fácilmente. Y ante la arremetida que sufrieron las sedes de los partidos en Caracas, en la Casa de la Tolda Blanca, en el litoral, se mantienen atentos, alerta, para evitar que se las arrebaten. La información nos las trae a esta hora Ami Torres. El contacto lo establecemos desde el estado Vargas y es que la dirigencia del Partido Acción Democrática permanece atenta ante las acciones que pudiera tomar la nueva directiva del partido nombrada por el TSJ de Nicolás Maduro. De acuerdo a la información que pudimos recabar, varios de los dirigentes de la Tolda Blanca en Vargas permanecen en la sede del partido situada en La Guaira a fin de resguardarla de las posibles acciones que pudieran tomar estas personas, y es que ya han dirigido 2 comunicaciones, una a la Procuraduría del Estado y otra a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a fin de pedir apoyo para poder tomar esta estructura. Aquí no vamos a quedar. Nosotros sabemos, estamos conscientes que esto iba a suceder, que a través de esa sentencia irrita, emitida por un Tribunal Supremo de Justicia, igualmente se iban a cometer actos irritos e ilegales por las personas que dicen ser Acción Democratista. Queremos aclarar a la colectividad que es totalmente falso. Ya a esos compañeros no se les puede llamar adeco. Un grupo de personas que asalta el partido, que vulnera el derecho de los otros adecos, no pueden ser llamados adecos. Rechazando todo el asalto a nuestra sede nacional y a la sede de Acción Democrática Caracas. Es un acto de absoluto despropósito con el espíritu Acción Democratista. AD, que ha sido un partido que transformó a Venezuela. AD, que ha sido un partido que luchó contra todos los regímenes oprobiosos. No es posible, es inaceptable y no tiene justificación que un grupo de excompañeros hoy se presten para aliarse con los órganos represores del Estado para atentar contra nuestra sede. Eso es una ofensa a nuestros héroes muertos, es una ofensa a nuestros presos políticos, es una ofensa a nuestro legado y es una ofensa a nuestro país. Los dirigentes de la Tolda Blanca en la entidad aprovecharon para desmentir que las personas que permanecen en la casa del partido en La Guaira se encuentran armados con palos y cuchillos, tal como lo aseguró la nueva directiva. Esta es la información que te podemos ofrecer desde Vargas y con ella retornamos el pase a los estudios. Hace unos días, Miguelito Mendoza, mejor conocido como Nacho, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le veía conectado a una toma de oxígeno. Además, también se notaba el rostro demacrado y una leve sonrisa. Miguel Ignacio Mendoza, como él mismo se nombra en su nuevo perfil de Instagram, se encontraba en una clínica, sí, pero la manguera no tenía oxígeno, ni él tenía problemas respiratorios. Estaba grabando el nuevo videoclip de su más reciente tema. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en Twitter y en Instagram. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela. Hemos llegado al final de esta transmisión. No sin antes invitarles a que se suscriban a este canal de YouTube Impacto Venezuela y recuerde darle clic a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones. Gracias por habernos acompañado.